Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana positiva, con relevantes noticias alrededor del mundo. La llegada de Trump hoy a la Casa Blanca, cifras del CPI en Estados Unidos, cifras de crecimiento en China, entre otros. Así, las acciones globales avanzaron un 2,58%, en línea con la renta fija global y commodities en 0,91 y 1,26% respectivamente. Por el lado de las divisas, vimos una depreciación del dólar a nivel global de 0,28%, luego de seguidas semanas de apreciación, mientras que las monedas emergentes se apreciaron un 0,23 con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos al alza en general, con el IPSA mostrando uno de sus mejores rendimientos en 2,12%, seguido por el peso chileno que se apreció en 0,66%. Por su parte, la renta fija nacional evidenció una baja de menos 0,14%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos notoriamente positivos para los mercados desarrollados y emergentes. En los mercados desarrollados, vemos a Estados Unidos, Europa y Reino Unido fuertemente positivos, con datos de inflación en línea y un índice subyacente que mejoró las proyecciones del mercado en Estados Unidos. Desde Europa, el índice de precios al consumidor también estuvo en línea con las expectativas económicas, marcando una variación de 2,4% a fines de diciembre, mientras que en el Reino Unido el índice inflacionario mejoró lo previsto por el mercado en 10 puntos base, marcando una variación de 0,3% para el mes de diciembre y un acumulado anual de 2,5%. Por su parte, el mercado está especialmente atento a las cifras de inflación que reportará Japón esta semana, junto con su decisión de política monetaria. Por su parte, en emergentes, se observó una notoria alza de la TAM, con un alza de 3,19% en la semana, luego de que Argentina presentara una inflación en línea con lo esperado y una actividad económica mensual que superó las expectativas en Brasil. Pasando a la renta fija global, vemos retornos positivos en desarrollados y emergentes. En ambos casos, Investment Grade fue el mejor de los casos o escenarios, con alzas de 1% y 0,81% para desarrollados y emergentes respectivamente. Por su parte, High Yield en desarrollados avanzó un 0,68% y 0,44% en emergentes. Desde un espectro general, las divisas se observaron mixtas, con el dólar retrocediendo por primera vez en meses, con una depreciación del 0,28%, en línea con el dólar canadiense que retrocedió en 0,37%. Por el contrario, el yen japonés mostró el mejor performance de la semana, avanzando un 0,91%. Desde emergentes, destacó la rupia, que mostró una depreciación del 0,74% luego de que la inflación fuera mejor a la esperada, pero con una fuerte contracción de las importaciones, pasando del 27% en el mes pasado a 4,9% en diciembre. Durante la semana, los commodities en general mostraron retornos positivos. En el sector de metales, los resultados fueron mayormente favorables. El hierro lideró las alzas con un incremento del 4,86%, seguido por el cobre, que avanzó en 1,08%, y el oro con un aumento de 0,5%. En contraste, la plata registró una leve caída de 0,13%. El alza del precio del hierro se explica principalmente por la reducción en la producción de Vale, la mayor productora de este mineral, que reportó su nivel de producción más bajo en los últimos 2 años. En cuanto al cobre, su desempeño se vio afectado por la incertidumbre ante la nueva administración de Trump, que estaría considerando aumentar los aranceles comerciales de manera gradual en lugar de imponer gravámenes significativos de inmediato. En el sector energético, los resultados también fueron positivos. El petróleo WTI avanzó un 1,61%, mientras que el gas natural registró una alza de 1,5%. El incremento en el precio del petróleo fue impulsado por la expectativa de una ampliación de las sanciones de Estados Unidos a Rusia, lo que obligaría a compradores como China e India a buscar nuevos proveedores de crudo. Por su parte, el aumento en el precio del gas natural respondió al incremento de las tensiones entre Rusia y Ucrania, luego de que este último atacara un gasconducto que conecta Rusia con Europa. En cuanto a los commodities agrícolas, los retornos fueron positivos. El maíz, la soya y el trigo registraron un incremento del 2,92, 2,02 y 1,51% respectivamente. La tendencia alcista en estos productos se debió principalmente al riesgo de heladas en cultivos clave en Estados Unidos. En el caso de la soya, las presiones al alza fueron impulsadas por problemas climáticos en Argentina y optimismo en torno a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
Luego, como primera noticia de la semana, tenemos que todos los focos y ojos fueron puestos en las primeras palabras que dio Donald Trump al llegar a la Casa Blanca. El presidente comenzó su segundo mandato con un discurso inaugural contundente, en el que prometió priorizar los intereses de Estados Unidos y enfrentar lo que describió como un establecimiento radical y corrupto. Aseguró que su regreso político era un mandato divino y que su gobierno devolvería a Estados Unidos una época dorada, en la que el país sería respetado y admirado por todo el mundo. Durante su intervención, Trump destacó las reformas que planea implementar en áreas clave como la inmigración, comercio, energía y fiscalía, aunque evitó entrar en detalles específicos sobre los cambios que se avecinan y los posibles aranceles. Uno de los temas centrales de su discurso fue la reforma migratoria, con el presidente prometiendo tomar medidas drásticas para abordar la inmigración ilegal, como declarar una emergencia nacional en la frontera y enviar tropas para reforzar la seguridad. Además, Trump hizo hincapié en su compromiso con la reducción de costos para los estadounidenses, especialmente en relación con la inflación y la producción energética nacional. Aseguró que revocaría las políticas climáticas de la administración de Biden, promovería la extracción de petróleo y gas en tierras federales y se retiraría del Acuerdo de París. También reiteró su promesa de imponer aranceles a países extranjeros para beneficiar a los ciudadanos estadounidenses y fomentar el regreso de empleos manufactureros. En cuanto a la política exterior, Trump adoptó una postura agresiva, prometiendo recuperar el control sobre el Canal de Panamá y cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Además, propuso que Estados Unidos debería desempeñar un papel crucial en la resolución de conflictos internacionales, incluyendo la guerra en Ucrania, y afirmó que su legado sería el de un pacificador. Las promesas económicas de Trump, como la reducción de regulaciones y la ampliación de recortes fiscales, fueron bien recibidas por líderes empresariales, incluidos los magnates de la tecnología como Jeff Bezos y Elon Musk. Sin embargo, la viabilidad de su agenda dependerá de la colaboración con el Congreso, que se prepara para debatir un importante paquete fiscal. Como segunda noticia, tenemos que si bien el CPI en su medida general en Estados Unidos estuvo en línea con las expectativas, la medida subyacente estuvo mejor que las proyecciones. El índice de precios al consumidor en diciembre aumentó un 0,39% mensual, en línea con las expectativas, cerrando el 2024 con una inflación anual del 2,9%. Este nivel representa una desaceleración del 3,4% del 2023, aunque se sitúa 50 puntos básicos por encima del tercer trimestre. Entre los factores destacaron la recuperación de precios de energía, más 2,63%, responsable de más del 40% del alza y un ligero incremento en los precios de alimentos fuera del hogar. En contraste, los alimentos en el hogar desaceleraron su avance tras un fuerte aumento en noviembre. La inflación subyacente fue una sorpresa positiva, creciendo solo un 0,23% mensual por debajo de lo proyectado. En bienes básicos hubo deflación en muebles y desaceleración en ropa. En servicios, la desaceleración en vivienda fue significativa, impulsada por la deflación en alojamiento y moderación en la renta equivalente de propietarios. Por otro lado, los servicios de transporte presionaron al alza debido a las tarifas aéreas. Aunque la inflación en vivienda tiene menos peso en el índice PCE, usado por la Fed o la Reserva Federal como referencia, el informe fue mejor de lo esperado, destacando una estabilización en servicios subyacentes clave y una reducción en la superinflación básica. Sin embargo, se anticipa un deterioro en los próximos meses debido a efectos estacionales desfavorables, seguido por una mejora en primavera. Dado este contexto, es improbable que la Fed realice recortes de tasas en el corto plazo. Se espera que se mantenga un enfoque cauteloso, monitoreando las tendencias inflacionarias y las políticas de aranceles e inmigración. Solo se proyecta un posible recorte de tasas en el cuarto trimestre del 2025, con una tasa de política cerrando el año en 4,1%. Este informe también aplaza debates sobre un fin en el ciclo de recortes o la posibilidad de un nuevo ciclo de alza de tasas. Luego tuvimos datos de producción industrial y ventas minoristas, donde la producción industrial aumentó 0,9% en diciembre, superando las expectativas de mercado. Este crecimiento estuvo principalmente impulsado por un repunte en la producción de fábricas, lo que indica que el sector manufacturero debería estar estabilizándose después de 2 años de debilidad. El alza de los precios de materias primas en fábricas, minas y servicios públicos fue el mayor aumento desde febrero y siguió una revisión al alza del 0,2% en noviembre. Los datos también reflejan una economía estadounidense que cerró el 2024 con un desempeño positivo. Las ventas al por menor, que alimentan los cálculos del gasto en bienes del Producto Interno Bruto, PIB,
subieron en diciembre al mayor nivel en 3 meses, lo que refuerza las expectativas de crecimiento. A su vez, el informe separado mostró que las obras en construcción de viviendas comenzaron a un ritmo acelerado, el más rápido desde principios del año anterior. Estas cifras, junto con los datos de producción industrial más fuertes de lo previsto, llevaron a que Goldman Sachs ajustara su estimación de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre en 2,6%. A pesar de las dificultades enfrentadas en el sector manufacturero durante el año, con una disminución en la producción del 0,5% por segundo año consecutivo, diciembre mostró señales de recuperación. Posteriormente, como tercera noticia, tenemos que la economía china creció más de lo previsto en 2024, impulsada por un estímulo político tardío y un auge en las exportaciones. El PIB aumentó un 5,4% interanual en el último trimestre, marcando su mayor ritmo en 6 trimestres. Sin embargo, el crecimiento del consumo aún está por debajo de los niveles prepandemia. La inversión inmobiliaria sufrió su mayor contracción registrada y la inflación persistió por segundo año consecutivo. Ajustado por la caída de precios, el PIB nominal solo creció un 4,2%, el ritmo más lento desde fines de los años 70, exceptuando la pandemia. En este contexto, la política fiscal jugará un papel clave en 2025. En marzo, el gobierno anunciará sus metas de déficit presupuestario y emisión de bonos, lo que indicará el nivel de estímulo destinado a contrarrestar los posibles riesgos económicos, incluidos los derivados de una posible segunda guerra comercial con Estados Unidos. Aunque las exportaciones representaron una importante fuente de crecimiento del 2024, los analistas advierten que este impulso podría ser temporal debido a la desaceleración esperada en las exportaciones y a la debilidad en el sector inmobiliario. La capacidad para flexibilizar la política monetaria es limitada por las presiones sobre el yuan, los riesgos de depreciación y las preocupaciones por la fuga de capitales. El gobierno podría aumentar el déficit presupuestario hasta 4% del PIB y triplicar las emisiones de bonos especiales según varias estimaciones de mercado. El panorama para el 2025 es incierto, con amenazas de aranceles de hasta un 60% por parte del presidente electo Donald Trump en Estados Unidos. Estas medidas podrían afectar gravemente el comercio chino, un motor clave de crecimiento que representó aproximadamente una cuarta parte del avance económico del 2024. Además, la competitividad de las exportaciones podría verse erosionada por aranceles de otros socios comerciales como la Unión Europea. En definitiva, aunque el crecimiento superó las expectativas en 2024, los desafíos estructurales y los riesgos externos como los aranceles podrían dificultar alcanzar las metas económicas de este año. Como cuarta noticia, en un plano local, vemos que el gobierno logra un acuerdo con la derecha con el fin de comenzar el proceso de reforma a pensiones. Luego de intensos vaivenes y largas conversaciones, las autoridades gubernamentales y asesores lograron presentar las indicaciones al proyecto de ley que permitiría que la reforma de pensiones comience a votarse en los próximos. De esta manera, entre los principales cambios que se establecieron en las indicaciones son: en primer lugar, un aumento en la cotización del empleador. La reforma establece un aumento gradual de la cotización provisional al cargo del empleador, que pasará del 7 al 8,5% de la remuneración imponible por trabajador. Este incremento se destinará a varios fines. En un primer lugar, 6% de la cotización irá a las cuentas de capitalización individual, distribuidos en 4,5% directamente a la cuenta individual y un 1,5% a un fondo de protección previsional. 2,5% será destinado a financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia, así como una compensación por diferencias en expectativas de vida. El aumento será gradual, comenzando en el primer año con un 1% y alcanzando la totalidad del 8,5% en el quinto año. La segunda, de alguna manera, indicación es la del seguro social. De la cotización total, 4 puntos porcentuales serán destinados al seguro social, que ofrecerá beneficios para mejorar las pensiones actuales y compensar a las mujeres por su mayor esperanza de vida. En tercer lugar, tenemos el préstamo, un aporte diferido con rentabilidad. De alguna manera, la reforma incluye un préstamo reembolsable a través de un aporte diferido con rentabilidad protegida en 1,5 puntos porcentuales. Además, tenemos la garantía de aporte por años cotizados. El aporte con rentabilidad protegida financiará la garantía de 0,1 UEFs por cada año cotizado con un límite de 25 años. Para acceder a esta garantía se requiere un mínimo de 13 años de cotización para las mujeres y 20 años en hombres. Como quinto punto, tenemos la licitación de afiliados. Se introducirá una licitación bianual del 10% de los afiliados antiguos para aumentar la competencia entre las AFP.
Como sexto punto tenemos una mayor competencia y opción de IPS como administrador. Se permitirá la competencia con nuevas administradoras de fondos de pensiones, AFP, incluidas aquellas no vinculadas a entidades bancarias. Y como séptimo punto tenemos el aumento gradual de la pensión garantizada universal, PGU. Entonces se propone un aumento de la PGU a 250.000 pesos con un ajuste global por los grupos etarios. Los primeros beneficiarios serán los adultos mayores de 82 años y la implementación completa se dará a 24 meses abarcando a los mayores de 65 años. Finalmente, como quinta noticia de la semana, tenemos un crecimiento fuerte en las empresas reportadas por parte del S&P en Estados Unidos. Entonces, comenzada la temporada de reportes, vemos que con alrededor del 10% de las empresas ya han dado sus resultados, en general los resultados fueron positivos, dando un buen guidance para el 2025. En particular, el sector financiero brilló la semana pasada. En un primer lugar, Goldman Sachs registró su mayor ganancia trimestral desde el 2021, alcanzando $11,95 por acción en el cuarto trimestre del 2024, superando las expectativas de $8,22. Este resultado se atribuye al aumento en ingresos por fusiones y adquisiciones, emisiones de deuda y un sólido desempeño de trading. La recuperación del mercado de fusiones y adquisiciones, o también conocido como M&A, junto con el repunte en emisiones de acciones y deuda, impulsó los resultados de los principales bancos en la segunda mitad del 2024. Los ingresos por emisiones de acciones y deuda de Goldman Sachs crecieron un 98 y 51% respectivamente, mientras que su banca de inversión global aumentó un 26% en 2024, con América del Norte liderando con un 33%. A pesar de una leve caída trimestral en ingresos por asesorías, Goldman reportó un crecimiento anual gracias al cierre de más operaciones. El banco ocupó el segundo lugar en ingresos del sector, mientras que analistas destacan el potencial de un nuevo ciclo de fusiones y adquisiciones, M&A. En la misma línea, BlackRock alcanzó un récord histórico de 11.6 billones en activos gestionados el cuarto trimestre, impulsado por un aumento del 20% en sus ganancias gracias a ingresos por comisiones respaldados por mercados bursátiles más fuertes. Los activos gestionados crecieron 10.01 billones el año anterior y 11.48 billones en el trimestre previo, favorecidos por el repunte del mercado estadounidense tras la victoria presidencial de Donald Trump, con expectativas de menores impuestos corporativos y desregulación. El 2024 marcó un año destacado para BlackRock, que fortaleció su posición en mercados privados con inversiones significativas, incluyendo $25.000 millones en el fondo infraestructural Global Infrastructure Partners y el negocio de crédito privado HPS Investment Partners. Luego, en lo que corresponde al desempeño de las acciones, tenemos que en el ámbito de las acciones norteamericanas, Builders FirstSource ha destacado con un aumento del 17,26%. Lo anterior se ve alineado con el anuncio de adquisiciones de Alpine Lumber Company. Esta adquisición ampliará el alcance geográfico junto con el aumento de la gama de categorías de productos y servicios. En segundo lugar, le sigue la compañía estadounidense United Rentals, que cerró la semana con un alza de 14,91%. La compañía anunció que la incorporación de una nueva directora, Julie Brandt, la cual se espere que juegue un rol crucial en formar la dirección estratégica de la empresa y garantizar la eficiencia operativa de sus mercados globales. También al alza se encuentra Schlumberger, la cual logró sólidos ingresos y flujo de caja libre con un fuerte desempeño en Medio Oriente y América del Norte, finalizando la semana con una subida del 12,84%. Además, tenemos los bancos ya mencionados. Por otro lado, en el S&P, Moderna recortó su pronóstico de ventas a causa de la lenta demanda de vacunas de COVID y RSV. La empresa cerró la semana con una caída del 19,38%, marcando el peor desempeño. Le sigue Charles River Laboratories, que presentó una disminución del 12,15% de sus acciones tras las expectativas de disminución en los ingresos orgánicos y desafíos en el segmento de soluciones microbianas de la empresa. En tercer lugar, se posiciona Eli Lilly, la cual, tras enfrentar problemas de demanda, presentó una baja de 9,27%. Luego, por el lado de las acciones chilenas, tenemos en primera posición a Instituto de Diagnóstico, cerrando la semana con un alza de 12,4%. Se anunció que tomará el control de la clínica Las Condes junto con Euroamérica. Le sigue Ingebec, Grupo de Ingeniería y Construcción, que avanzó un 11,3%. En tercer lugar, Empresas Copec cerró la semana con un incremento de 6,33%. La principal filial de la compañía, Celulosa Arauco,
Tras 37 días de huelga, finalmente llega un acuerdo con los trabajadores de la planta de Valdivia. Al alza se encuentra también empresa CMPC, que presentó un aumento del 5,51%. La compañía informó un importante cambio en su directorio, notificando la salida de Luis Felipe Gacitúa y anuncia a Bernardo Larraín como nuevo presidente. Por otro lado, a la baja, Clínica Las Condes registró el peor desempeño, cayendo un 16,62%. Los nuevos dueños aún no van a conocer las primeras medidas a ejecutar, pero entre lo urgente destaca la relación comercial con los proveedores, con quienes existe una gran deuda de arrastre. Le sigue la compañía de Cervecerías Unidas, conocida también como CCU, con una baja de 1,61%, y en tercer lugar Enel, que disminuyó un 1,62%. Posteriormente, en lo que corresponde a económico, tenemos que hoy lunes tuvimos la data de alguna manera de las tasas de préstamos en China, que estuvieron en línea con las expectativas, así como también la producción industrial en Japón, que estuvo mejor de lo que se proyectaba. Mañana martes tendremos la conocida encuesta de CEU en Europa, que mide de alguna manera el sentimiento europeo con respecto a la economía. Posteriormente, avanzando en la semana, tenemos que en Japón el día jueves tendremos datos de inflación que serán súper relevantes para la decisión de política monetaria que será tomada después. Finalmente, el día viernes será un día cargado para los datos de PMI, tanto en la eurozona como en Estados Unidos, y en Chile tendremos datos de PPI, que es de alguna manera los precios al productor. Muchas gracias a todos por su atención. nos vemos el próximo Próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.